segunda parte con la última parte de el tema 11 que sería desastres. Vamos a ver, ay, ya. Vamos a ver lo que es la parte que nos faltaba, que sería Brigada de Defensa Civil, ¿ya? Entonces, más que todo esto son, pues, más que todo conceptos, como toda la clase pasada. Ya, entonces vamos a tener algunos decretos que les han puesto en su TEO, ¿ya? Entonces, primero tenemos el artículo 12, Decreto Supremo 005-88, ¿ya? Acá nos dicen que, pues, todo lo que es brigada van a ser células básicas de defensa civil que van a estar constituidas por la población organizada para actuar en caso de desastre, ¿ya? Básicamente todo esto es lo que dice en el artículo, pero lo más importante creo que es lo primero y puede que les venga más que todo teórico, ¿no? O sea, ¿qué artículo es el que dice, ¿no? Que las células básicas de defensa civil constituidas por la población organizada para actuar en caso de desastre, o sea, ¿qué artículo lo dice? Te pueden dar te pueden dar la directiva 037, etcétera. ¿Ya? Luego, ¿cuáles son los requisitos para ser brigadistas? Justamente, ¿no? La directiva 037 del INDECI nos da diferentes características como, por ejemplo, gozar de buena salud física y mental, espíritu especial con fines humanitarios, no tener antecedentes judiciales y penales, estar consciente de su vocación de servicio, o sea, el voluntariado, no ser menor de 16 años ni mayor de 40, pero preferentemente ser mayor de edad, disponibilidad permanente para cualquier día y cualquier hora, ser respetuoso y disciplinado y respetuoso y disciplinado de las normas. Ya. Entonces, vamos a tener dentro de las brigadas, o sea, vamos a tener varias brigadas, ¿ya? Más que todo cuatro, pero los que vamos a hablar hoy día van a ser tres. Tenemos la brigada contra incendios, la brigada de evacuación, la brigada de primeros auxilios y la brigada de comunicación. Ya cada brigada va a estar conformada por un jefe y por 9 brigadistas, ¿ya? ¿No? ¿Y cuáles van a ser los criterios de identificación y los recursos que van a tener cada brigada? Por ejemplo, ¿cómo vamos a poder identificar a, por ejemplo, al jefe de cada, por así decirlo, escuadrón y tal? Por ejemplo, con los brazaletes y los chalecos, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no? Que estos brazaletes van a decir, pues, Brigada de Evacuación y Rescate, tiene su color específico, en este caso el verde, la Brigada contra Incendios un rojo, jefe de brigada es amarillo, Brigada de Primeros Auxilios es azul y Brigada de Comunicación casi siempre es en naranja. ¿Y cuáles van a ser los recursos que van a tener estas brigadas? ¿No? Botiquín de primeros auxilios y kit para evacuación. Ya, entonces hablando un poquito de cada brigada, primero tenemos a la brigada de evacuación. Todas estas brigadas van a ser parte de las brigadas de emergencia, porque justamente estamos hablando de desastres, ¿no? Ya, entonces la brigada de evacuación va a tener un rol antes, durante y después del desastre. Algunas funciones que tiene esta brigada antes va a ser capacitar y entrenar a los integrantes de las brigadas. Vamos a verificar el funcionamiento de alarmas y señales de evacuación y una de sus funciones más importantes antes del desastre es ubicar en los planos las vías de evacuación y puntos de encuentro, es decir, este, identificar lo que son las señales como esta de acá. ¿No? La señal de salida, donde por ejemplo hay una columna y dice hay o está la S, ¿no? Que es para que se puedan resguardar ahí en caso de sismo. ¿Ya? Y organizar simulaciones y simulacros de evacuación. Ya. Durante el desastre, esta brigada tiene la obligación de liderar la evacuación de las personas hacia los puntos de encuentro, más que todo, evacuar heridos en caso de ser necesario. Y sus funciones después del desastre son verificar el retorno seguro a las instalaciones, eh, una vez instalados en zonas de seguridad externa, promueven la calma y animan a sus compañeros. Este, ujú, y recorren las instalaciones del centro asistencial con el fin de localizar el personal que no haya podido ser evacuado debido a que fue herido o fue atrapado, ¿no? En caso de terremotos, esté debajo de algún escombro. Luego tenemos la brigada de primeros auxilios. Este igual va a tener funciones importantes antes, durante y después del desastre. Por ejemplo, antes va a tener la función de capacitar y entrenar al equipo
o al mm, bueno, al equipo en general, en base a primeros auxilios básicos, intermedios y o avanzados. No es necesario que sean todos, sino que pues alguno de ellos. Definir las zonas de triaje para la clasificación de heridos. También inspeccionar el buen estado de las camillas para el transporte de estos heridos. Y pues al igual que inspeccionar el buen estado de los accesorios como los collarines, vendas, etcétera. Luego, durante van a atender a los heridos en la zona de triaje. Bueno, a heridos con heridos clasificados como nivel básico, nivel intermedio, de acuerdo a la severidad de las heridas. Y después del desastre, em, otra vez no van a clasificar a los heridos según las prioridades de atención, o sea, vamos a reevaluar el estado del paciente. Más bien ellos van a reevaluar el estado del paciente y también van a proporcionar a los heridos atención médica y o psicológica según corresponda. Y luego tenemos la brigada contra incendios, ¿no? Que también van a tener funciones antes, durante y después. Antes van a realizar inspecciones, por ejemplo, del cableado eléctrico, de pues si hay, por ejemplo, los extintores, etcétera, ¿no? También, obviamente, equipos de detección de incendio, detectores de humo, detectores de gas, alarma contra incendio, etcétera. ¿Ya? También van a capacitar y entrenar a las brigadas con respecto a los incendios y también los simulacros. Durante van a combatir el fuego como primera, segunda línea de intervención. También van a apoyar al cuerpo de bomberos y van a coordinar actividades con las otras brigadas de emergencia. ¿Ya? Y después, ¿no? Si aún no lo han hecho, van a cortar el fluido eléctrico, van a cerrar las llaves de gas y agua. ¿Por qué? Porque justamente, ¿no? Si tenemos fuego y tenemos, o si tenemos agua y tenemos electricidad, podemos provocar lo que es un cortocircuito y podemos tener aún más heridos de los que ya tenemos. Luego recorren las instalaciones para localizar personal que no haya podido evacuar o esté atrapado o herido. Esto casi se repite, ¿no? Específicamente esto de localizar personal que no haya podido ser encontrado. Y de acuerdo al plan del centro asistencial, mantener la puerta principal de la estructura en la que ha sido incendiada abierta o cerrada, ¿no? Depende si hay mucho humo, por ejemplo, se pueden intoxicar con monóxido, etcétera, etcétera. Ya. Mm, ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Ya, espero que no. Ya. Les puse una preguntita sobre las brigadas de defensa civil. Estas deben estar conformadas de la siguiente manera. Eh, Jefe, brigada de salud, evacuación, brigada contra incendios, jefe, primeros auxilios, evacuación, seguridad y contra incendios, jefe, salud, evasión tributaria, contra incendios, seguridad y evacuación, jefes, primeros auxilios, evacuación, contra inteligencia, jefe, contra incendios y seguridad, primeros auxilios y médicos. ¿Alguien sabe la respuesta, chicos? Chicos, ¿alguien sabe la respuesta? La B. A ver. Sí, muy bien. ¿No? Siempre tener en cuenta, ¿no? Que, por así decirlo, la cabeza de toda la brigada van a ser los jefes. Luego tenemos, bueno, cualquiera puede ser, no exactamente en este orden, ¿no? Pero si vemos las demás opciones, pues nos ponen brigadas que no existen, ¿no? Entonces la B tenemos a los primeros auxilios, evacuación, seguridad y contra incendios. Ya, por ejemplo, no existe la brigada de salud, o no que la hayamos visto. Luego no existe la brigada de evasión tributaria, tampoco la de contrainteligencia y la brigada de médicos. Bien, entonces hasta ahí sería todo lo que es, ajá, hasta ahí sería todo lo que es desastres. Entonces ahora sí les voy a pasar el quiz para que podamos resolver algunas preguntitas de la semana pasada.
complementando lo de brigadas. Mm, mm, mm. Ya chicos, se pueden ir uniendo por aquí. Ya bueno chicos, vamos a comenzar con el quiz, ¿ya? Mm.
Ya chicos, yo voy a terminar el quiz. Mm, ya. Ay, se me compartió. Ya, felicidades a Sander, Brenda y Luciano. Ya, entonces, vamos a ver. Ah, y a los demás también. Sí. Ya, vamos a revisar las preguntas, ¿ya? Entonces, ay, ratito, déjenme abrir el, el, la, ay, el PPT de la clase pasada. Ya. mm, y ahora sí. Ya bueno, chicos, primero nos dicen, ¿no? Es un desastre tecnológico, excepto tenemos, bueno, no son las explosiones, bueno, sí son las explosiones, la contaminación ambiental también, porque habíamos dicho, ¿no? Que primero habíamos dicho que los desastres se pueden clasificar en dos, los naturales y los tecnológicos o también llamados ocasionados por el hombre, ¿no? Dentro de los tecnológicos ocasionados por el hombre, tenemos a las guerras y los accidentes, como por ejemplo las explosiones, los incendios, los naufragios, la contaminación ambiental, las guerras y subversión, el terrorismo, derrames de sustancias químicas, etcétera. Habíamos dicho, ¿no? Que está la contaminación ambiental porque justamente podríamos poner el ejemplo de, de la minería, ¿no? Luego tenemos las guerras sí, porque son desastres provocados por el hombre y los derrumbes. Los derrumbes son desastres de tipo naturales, específicamente de tipo topográfico o en su PPT está como superficie continental. ¿Ya? Ay, ya. Entonces sería derrumbes, ¿no? Porque este es un desastre de tipo natural. ¿Sí me estás escuchando, no? Ah, ya, sí. Eh, Según la organización secuencial del ciclo de desastres en la fase antes, son considerados etapas de actuación excepto. Entonces nos están diciendo, ¿no? ¿Cuál no es una fase, cuál no es una parte de la fase antes del desastre? ¿No? Entonces tenemos mitigación, alerta, respuesta y preparación. Ya justamente aquí había un error, hubo un error en la clase pasada, ¿no? Porque justamente varios de ustedes me comentaron que su doctor les había dicho, ¿no? Que la fase de preparación era en la fase antes, ¿no? Entonces quedaría más o menos así. Antes tenemos la prevención, la mitigación, la alerta y la preparación. Durante el desastre tenemos la respuesta y después del desastre tenemos la rehabilitación y la reconstrucción. Entonces, de acuerdo a esto, este, ¿cuál no sería? Mitigación si está, alerta también, preparación también y la respuesta justamente sería una acción que está durante el desastre, ¿no? Entonces sería pues la tercera respuesta, que es respuesta, ya. Bueno, ¿en qué se basa el triaje short? No habíamos dicho que el triaje short es un triaje, una clasificación que se utiliza especialmente para lo que es este tipo de situaciones, ¿no? Habíamos visto que en el triaje short o en la clasificación short vamos a evaluar básicamente tres cosas: si el paciente puede caminar, si puede obedecer órdenes y habla, si respira y si tiene signos de circulación o este, signos hemodinámicos. Ya entonces, ¿en qué se usa el triaje short? ¿En qué criterios, no? Tenemos la edad, probabilidad de muerte y padecimientos concomitantes, sexo, probabilidad de sobrevivir y padecimientos secundarios, edad, sexo y probabilidad de sobrevivir, edad, probabilidad de sobrevivir y padecimientos concomitantes. Recordemos también, ¿no? Que ese triaje short, justamente por la situación en la que estamos, vamos a priorizar a las personas, ¿no? Que sean más jóvenes o tengan más probabilidad de sobrevivir y pues que no tengan tantos padecimientos concomitantes, es decir, que no tengan tantas, por así decirlo, enfermedades o consecuencias a causa, ¿no? De este desastre. ¿Ya? Entonces, ¿en qué nos basamos? En la edad, en la probabilidad de sobrevivir y padecimientos concomitantes, ¿ya? Nunca se olviden de eso. Edad, sexo y probabilidad de sobrevivir, no, porque pues no estamos distinguiendo entre hombre y mujer. Si aquí hubiera probabilidad para sobrevivir, perdón, padecimientos concomitantes sería otra cosa, ¿no? Pero no, el sexo no tiene nada que ver este, en, eh, en todo lo que se
se especifica el short. ¿Ya? Luego tenemos de qué color según el triaje START. U hospitalario clasificarías a paciente con exposición de masa encefálica con ventilación agónica sin pulso palpable. Ya bueno, chicos, acá tenemos, recordemos, ¿no? Que todas las clasificaciones en el aspecto de desastres, vamos a clasificarlos en verde, amarillo, rojo y negro, de acuerdo a su severidad, ¿no? Recordemos que aquí vamos a tener los colores. Ya, entonces recordemos que un paciente clasificado como verde es un paciente que todavía puede esperar, que todavía puede caminar e inclusive nos puede ayudar, ¿no? A rescatar a otras personas. El paciente con amarillo es el que está en una urgencia, pero de tipo mayor. Luego tenemos el paciente de color rojo que está en una emergencia súbita externa y el paciente pues clasificado en negro es un paciente que ya está cadáver, ¿no? Entonces justamente acá nos daban la pista de utilizar el triaje START o el hospitalario específicamente para pacientes con exposición de masa encefálica. Nosotros cuando tenemos una exposición de masa encefálica es que nosotros ya estamos viendo que el encéfalo, el cerebro, está saliendo, ¿no? De nuestra bóveda craneal. Entonces, esto lo podemos encontrar más que todo en el triaje, en la clasificación hospitalaria, ¿no? De color negro, porque recuerden que los de color negro van a ser o bien los que ya han fallecido, los que ya están a punto de fallecer, o los que pues no tienen un, no se puede hacer nada para arreglar su situación, ¿ya? Y el rojo no, porque pues el rojo todavía es una emergencia mayor, o sea que se tiene que atender ahí mismo porque todavía puede haber posibilidades de salvar al paciente. En cambio, si es pues más que todo una exposición de masa encefálica, una evisceración, etcétera, ya podríamos considerarlo como un paciente clasificado como negro. Ah, y también nos decían sin pulso palpable, ¿no? Y ventilación agónica. Entonces, cuando nosotros hablamos de ventilación agónica es no que ya está ya a punto de fallecer. Ya. Luego, ¿qué características debe cumplir el estado de alerta de la fase antes del desastre? Recordemos, ¿no? Que otra vez, la fase antes del desastre tiene cuatro. Ay, no, acá no está. Ya. Tiene cuatro em, acciones. ¿Ya? Tenemos la prevención, mitigación, alerta y preparación. Y a su vez, ¿no? La alerta va a tener que cumplir ciertos criterios, como los que están acá. Tiene que ser accesible, inmediata, coherente y oficial. Ay, espérense, no sé por qué no puedo. Bueno, ya. Entonces, tiene que ser accesible, inmediata, coherente y oficial, ¿ya? Entonces, justamente acá nos daba una serie de características, ¿no? Entonces, acá tenemos accesible, inmediata, coherente y oficial, ¿no? Y pues, no puede ser desconocido, ¿no? Porque como estamos declarando un estado de alerta, un estado de emergencia, tiene que ser pues algo decretado oficialmente o que sea legal, ¿ya? Entonces no puede ser desconocido, ¿ya? Luego, ¿en qué nivel del triaje de desastres llevamos al herido a un módulo de estabilización? Recordemos que el triaje se va a dar en los tres niveles de atención, ¿no? El nivel 1, que es el nivel primario, que justamente habíamos dicho que se da en el mismo lugar del desastre. Luego tenemos el nivel 2, que justamente es el módulo de estabilización, en donde vamos a llevar al herido puede ser a un lugar que esté equipado, ¿no? Con algunos elementos para poder atender mucho mejor al herido, que no va a estar específicamente en el área del desastre, pero sí va a estar cerca. Y luego tenemos al ámbito hospitalario, ¿no? Ya acá no es prehospitalario, es el ámbito hospitalario. Y entonces justamente eh, el nivel en donde vamos a llevar al herido al módulo de estabilización es el nivel 2. El nivel hospitalario sería el nivel 3, ¿no? Donde nosotros ya le damos tratamiento. Ya nivel primario no es, porque el nivel primario lo atendemos en el mismo lugar del desastre. Y nivel 1 también sería pues nivel primario, ¿ya? Luego, sobre el triaje START, cuando se menciona en la etiqueta que el paciente es amarillo, es por alguno de los siguientes datos. Ya, muy bien, chicos. Este, tenemos un paciente con TEC y anisocoria. Recordemos que la anisocoria es cuando nosotros tenemos
usualmente nuestros ojos están o contraídos o dilatados. Ya entonces la anisocoria es cuando nosotros tenemos un ojo dilatado y otro ojo contraído, y eso ya pues puede ser lesiones en los nervios o pues puede haber alguna compresión dentro de nuestro cerebro, etcétera. ¿Ya? Entonces esto ya podría ser un paciente en negro. Luego tenemos la quemadura de primer grado, hemorragia externa no controlada y Glasgow 9 de 3. Recordemos que esto también lo podemos hacer con el triaje hospitalario. Acá dice el triaje START. Les comenté que el triaje START y el triaje hospitalario se pueden complementar más que todo con lo que es la escala de Glasgow. Entonces, la hemorragia externa no controlada es, por ejemplo, de un paciente etiquetado como rojo. Luego, si tenemos, ¿qué más decía? Quemadura de primer grado. Bueno, la quemadura de primer grado está dentro de la escala de verde, ¿ya? Luego el paciente con TEC y anisocoria, creo que no lo vamos a poder observar acá, pero pues la anisocoria pues es a ver, trabajo de parte, intoxicación, vía aérea obstructiva, pero eso estaba por acá. Puede ser una excitación psicomotora no, pero puede llegar a ser una lesión, ¿ya? Entonces, más que todo, el que se relacionaba, ¿no? Para que un paciente sea etiquetado con amarillo sería un Glasgow 9 de 13, que justamente está acá, ¿ya? Ya, siguiente. Según el triaje START, ¿en qué color clasificaríamos a un paciente que es incapaz de caminar, frecuencia respiratoria menor a 30, frecuencia cardíaca mayor a 100 o también ausente, y un llenado capilar mayor a 2 segundos, ¿ya? Esto lo podemos hacer más que todo con este flujograma. No habíamos dicho que en el triaje prehospitalario o en todos, básicamente, primero vamos a evaluar si el paciente es capaz de caminar. Si sí es capaz de caminar, lo vamos a clasificar como un paciente en color verde y pues puede esperar e inclusive nos puede ayudar con las otras personas. Ya. Si no es capaz de caminar, tenemos que ver su frecuencia, perdón, si respira espontáneamente. En caso de que no respire espontáneamente, vamos a abrir la vía aérea, vamos, no sé, a ponerle tal vez em, una traqueostomía, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, en caso de que hayamos abierto la vía aérea y este paciente respire espontáneamente, es un paciente clasificado como rojo, pero si aún así hemos abierto la vía aérea y no respira, es decir, está en apnea, vamos a clasificarlo como un paciente de color negro. Ya luego, en caso de que sí respire espontáneamente, vamos a revisar lo que es la frecuencia respiratoria. Si esta frecuencia respiratoria es mayor a 30, vamos a clasificar al paciente en rojo. Pero si es menor a 30, vamos a ver lo que es el sistema cardiovascular, más que todo la frecuencia cardíaca y el llenado capilar. Si esta frecuencia cardíaca es mayor a 100 o también está ausente o el llenado capilar es mayor a 2 segundos, vamos a clasificar al paciente como un paciente color rojo, pero si la frecuencia cardíaca está menor a 100 y el llenado capilar es menor a 2 segundos, vamos a evaluar el estado mental. Si obedece órdenes sencillas es amarillo y si no obedece órdenes es rojo, ¿ya? Entonces acá nos dice, ¿en qué color clasificaríamos a un paciente que es incapaz de caminar, frecuencia respiratoria menor a 30? Entonces estaríamos en, en esta parte menor a 30, perfusión, ¿ya? Y tendríamos que ver, ¿no? La frecuencia cardíaca, que justamente es mayor a 100 y el llenado capilar mayor a 2 segundos, y lo clasificaríamos como un paciente en rojo, ¿ya? Ok. Amarillo no puede ser porque, pues recordemos que cuando es amarillo tiene que tener una frecuencia cardíaca menor a 100 y llenado menor a 2 segundos, y verde no, porque pues nos dice que es incapaz de caminar, ¿ya? Ya luego Ay, sí, muy bien, chicos. Me alegra que hayan podido responder esta pregunta. Ya, entonces dice, un terremoto de magnitud de 7.8 ha golpeado una ciudad densamente poblada, causando daños severos a edificios y a la infraestructura. Los servicios de emergencia han establecido una estación de triaje en las afueras de un hospital para clasificar a los heridos y priorizar su tratamiento. Entonces nos dicen,
Paciente femenina de 55 años fue rescatada de los escombros de un edificio colapsado. Fue llevada a la estación de triaje en una camilla por los equipos de rescate, donde encontramos una frecuencia respiratoria 32, frecuencia cardíaca de 140. Está pálida, sudorosa y con cianosis alrededor de los labios. Se observan hemorragias no controladas y abdomen distendido y doloroso a la palpación. Según el triaje hospitalario, ¿de qué color clasificaría al paciente? ¿Ya? Entonces, quisiera saber, al menos qué los orientó más o menos a decir o a clasificar a la paciente en color rojo. ¿Alguien me podría dar aunque sea una característica que los hizo sospechar de eso, porfis? Ya, verde no es ya, porque no está bien. O sea, no camina, está taquicárdica, taquipnéica, ¿no? Entonces, verde no es ya, descartado. Pero no sé, quisiera saber por qué pusieron rojo, por qué pensaron que era amarillo, qué característica este, de este caso clínico les llamó la atención para poder clasificarla de un respectivo color. Porque puede que así les vengan, ¿no? Casos clínicos. Entonces, quisiera saber. Yo coloqué por la frecuencia cardíaca de 140, la Ujú, coloración pálida con cianosis y ya, la hemorragia no controlada. ujú, ya, está bien. Pálida, con cianosis y hemorragia no controlada. Ya, está bien. ¿Alguien más? Más que nada las hemorragias no controladas y el abdomen distendido. Ujú. Ya, perfecto. Justamente esas eran las características, ¿no? La frecuencia cardíaca que estaba muy taquicárdica, ¿no? Recordemos que cuando una paciente ya está en una emergencia mayor o puede estar entrando un shock, primero vamos a tener que nuestros valores hemodinámicos, es decir, nuestra frecuencia respiratoria, nuestra frecuencia cardíaca van a aumentar para después disminuir de una manera muy severa. Luego, pálida y con cianosis alrededor de los labios también es una muy buena correlación justamente con las hemorragias no controladas. ¿Por qué? Porque justamente como las hemorragias no están siendo controladas, estamos perdiendo mucha sangre, ¿no? Y cuando perdemos mucha sangre, pues nos vamos a volver más pálidos y en algunas áreas de nuestro cuerpo, eh, la palidez también o sea, se va a agregar una coloración azulada, más que todo alrededor de los labios o en las uñas o en los dedos, ¿no? Que es la cianosis, ¿ya? ¿Y qué más? Y el abdomen distendido y doloroso, ¿no? El abdomen distendido y doloroso también es el otro nombre de abdomen agudo, ¿ya? Entonces justamente habíamos visto acá, esta tablita, ¿no? Que primero tenemos una insuficiencia respiratoria independiente de la causa, tenemos hemorragias no controladas, que no lo tienen los otros colores. También tenemos el abdomen agudo, justamente. No les pueden poner siempre abdomen agudo, sino también les pueden poner como les puse, ¿no? Abdomen distendido, o sea, está hinchado y doloroso, ¿ya? La evisceración y tal. No les puse la escala de Glasgow porque le iban a sacar al toque. No, pero de verdad me alegra mucho, chicos, que hayan podido, o la mayoría de ustedes hayan podido responder esto de manera correcta, ¿ya? Negro no podría ser porque, no nos... Primero, más que todo, guiándonos de los datos, el apacito tiene hemorragia no controlada. Luego, no nos dicen que ha entrado en paro, ni en paro respiratorio ni en paro cardíaco. Más bien nos están diciendo que tiene un incremento de la frecuencia respiratoria, ¿ya? Luego no nos dicen que tiene alguna lesión cervical, se ha roto alguna vértebra, nada, ¿ya? Y verde no, pues ya, verde muy bien, está descartado, totalmente descartado. Y amarillo, pues, dice cualquier estado, alteración del estado de conciencia sin compromiso respiratorio. Pero aquí estamos viendo que sí hay un compromiso respiratorio. Y también lo pudimos haber descartado porque en amarillo hay hemorragias controladas, mientras que en rojo hay hemorragias no controladas. ¿Ya? Ya. Muy bien, chicos. Y la última es correcto con respecto a la brigada de evacuación. Antes del desastre, capacitan al personal en primeros auxilios básicos, intermedios y avanzados. Durante el desastre, combaten el fuego en primera intervención. Después del desastre, recorren las instalaciones con el fin de localizar personal que no haya podido evacuar debido a que fue herido o atrapado.
o después del desastre cortar el fluido eléctrico y cerrar las llaves de agua y gas. Justamente habíamos dicho, ¿no? La brigada de evacuación lo podemos sacar más que todo también por el nombre. Evacuación, pues nos puede venir a la mente lo que es evacuar, lo que es salir. Ya, entonces con respecto a esto, la brigada de evacuación sí va a capacitar al personal, pero lo va a capacitar con respecto a la señalización que hay o los lugares que se debe ir cuando ocurre el desastre. No de primeros auxilios, esto le compete a la brigada de primeros auxilios. Ya, durante el desastre no, pues no combaten el fuego. Eso también es la brigada de incendios. Luego, después del desastre, cortar el fluido eléctrico y cerrar la llave del agua y gas. Esto es también de los de incendios. Y la evacuación, ¿no? Después del desastre recorren las instalaciones con el fin de localizar personas que no hayan podido evacuar debido a que fue herido o atrapado. Recuerden que esto no solamente es de la brigada de evacuación, sino también la de la brigada de incendios y también de la otra brigada. ¿Ya? Bueno, eso sería todo el quiz. ¿Tienen alguna duda? Hasta ahí, ¿no? Todo claro. Ya, ya chicos, ahora sí, vamos a hacer en la clase del día de hoy. Espérense, creo que cerré el PPT. No, allá, no sé. Ya. ¿Me confirman si pueden ver, porfis? Sí se ve. Ya, gracias. Ya, entonces comenzando con el tema del día de hoy, vamos a ver todo lo que es intoxicaciones, y mordeduras. No, intoxicaciones, picaduras y mordeduras. Ya. Entonces, primero, hablando de intoxicaciones, debemos saber los conceptos básicos de qué es un tóxico, qué es una intoxicación y qué es un veneno. Un tóxico es una sustancia que, pues, en una concentración determinada o cuando abusamos, ¿no?, de esta sustancia, puede dañar a los seres vivos. ¿Ya? A diferencia de un veneno, ¿no? Que un veneno es una sustancia que específicamente ha sido creado para dañar a un ser vivo, a algo o a alguien. ¿Ya? Y la intoxicación es una reacción del organismo a la entrada de algún tóxico que nos daña. ¿Ya? Entonces, vamos a tener tipos de tóxicos. Los tóxicos se pueden clasificar en tres: en minerales, en vegetales y en animales. Ahí déjame poner el puntero. Ya. Entonces, los tóxicos minerales, pues vamos a encontrar a los fósforos, al cianuro, al plomo, al arsénico, al carbón y especialmente a los plaguicidas e insecticidas. Estos, pues, en sí no van a ser minerales, pero están considerados como tales, son más que todo aerosoles, ¿no? Los plaguicidas y los insecticidas van a ser muy importantes porque justamente dentro de estos aerosoles, que son los plaguicidas, insecticidas, vamos a encontrar a los órganos fosforados, ¿ya? Los órganos fosforados son sustancias que se usan para fumigar, más que todo en las chacras y eso. Y entonces esto va a ser, pues, de suma importancia. ¿Por qué? Porque justamente estos órganos fosforados son una de las sustancias más frecuentes por la que se produce una intoxicación, ¿ya? Ya sea por su inhalación o por su consumo. Luego tenemos también a los derivados del petróleo. Luego tenemos a los tóxicos vegetales como los hongos, plantas y semillas silvestres. Vamos a tomar suma importancia con los hongos porque no solamente pues eh, al consumirlos van a ser tóxicos, que obviamente van a ser tóxicos, sino también que algunos hongos van a ser alucinógenos. Entonces, estas sustancias alucinógenas también van a ser tóxicas. Ya luego tenemos a los animales, a los tóxicos de origen animal, que vamos a tener a los lácteos, a los alimentos marinos, a las carnes en malas condiciones y a las personas pues que tienen una sensibilidad a esto, que pues se intoxican, ¿no? Vamos a tener suma importancia con las carnes en malas condiciones porque pues cualquier alimento que se pudre va a tener bacterias dentro de esta, porque justamente estas bacterias van a estar fermentando este alimento y va a hacer que se pudra, ¿ya? Y pues recordar que la carne es el caldo, ¿no?, de cultivo de muchas infecciones bacterianas severas. Ya, esto sería con respecto a la clasificación de tóxicos. Ya, ahora vamos a tener intoxicaciones. Las causas más frecuentes de intoxicaciones, pues van a ser, algunas van a ser 5 o un poquito más, pero estas son las más importantes. Primero vamos a tener a las sustancias de limpieza,
o las sustancias limpiadoras, ¿no? Vamos a encontrar al sapolio, al pinazol, al pinesol, a la lejía, ¿ya? Entonces, recordar que estas sustancias de limpieza, o más que todas las intoxicaciones en general, se pueden dar de manera accidental o de manera adrede, ¿ya? Entonces, de manera accidental, pues lo puede, más que todo se va a observar en niños y de manera adrede se va a observar en adultos, ¿no? Cuando, por ejemplo, se quiere cometer suicidio. Pero pues la mayoría de veces no hay el suicidio en sí, sino hay una intoxicación, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en las sustancias de limpieza vamos a tener dos tipos de sustancia. Vamos a tener las sustancias ácidas y las sustancias álcalis o alcalinas o básicas. ¿Ya? Entonces, este, debemos recordar que entre las sustancias ácidas y las sustancias alcalinas, las que van a ser más peligrosas van a ser las alcalinas. ¿Por qué? Porque las alcalinas, estas van a producir más daño. ¿Por qué? Porque van a causar una necrosis por licuefacción de tejidos. A nosotros, o sea, ¿qué nos referimos a que estos álcalis hacen licuefacción? Que, por ejemplo, van a entrar en nuestro organismo, van a degradar, o sea, van a licuar, van a moler, van a desintegrar, esa es la palabra, van a desintegrar los tejidos y van a poder llegar a zonas más profundas de nuestro cuerpo. En cambio, los ácidos no. Los ácidos es cierto que también van a causar daños muy severos, pero no van a llegar, ¿no?, a degradar una parte de nuestro tejido, ¿ya? Luego tenemos las dosis excesivas de medicamentos o drogas. Aquí vamos a tener a las tres más importantes, que serían las benzodiazepinas, el paracetamol y los opioides. Ya. Las benzodiazepinas, por ejemplo, vamos a tener al clonazepam, al lorazepam, al prazolam, etc. Ya. Estos benzodiazepinas son medicamentos ansiolíticos, ya que van a ser utilizados en el tratamiento del insomnio. Una característica de estas benzodiazepinas es que van a deprimir el sistema nervioso central, y al deprimir el sistema nervioso central nosotros tenemos varios centros reguladores de todo nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, uno de esos centros reguladores va a ser el centro regulador de la respiración. Entonces, nosotros bueno, estas benzodiazepinas cuando se toman en exceso, van a deprimir lo que sería este centro de respiración, y el paciente pues muchas veces viene a emergencia con apnea, es decir, no está respirando, ¿ya? A ver, ¿qué más? Ya, pero justamente para llegar a esta depresión del sistema respiratorio se van a necesitar pues dosis muy, muy, muy elevadas de estas benzodiazepinas, ¿ya? Eh, mm, mm, mm. Ya, luego vamos a ver cuál es el tratamiento, cuál es el manejo de esta intoxicación por este medicamento, pero básicamente cuando vemos una intoxicación tenemos que tratar de buscar su antídoto en caso de que lo tenga. En caso de que no lo tenga, manejamos y lo llevamos al centro de salud más cercano. Pero en el caso de estas tres sí van a tener como que un antídoto, por así decirlo, ¿no? En las benzodiazepinas tenemos el flumacenilo. Ya el flumacenilo es, por ejemplo, nosotros encontramos a un paciente que ya está en apnea, ya está casi entrando a coma, ya entonces le podemos aplicar eso, y pues otros medicamentos más, ¿ya? Luego tenemos el paracetamol. Sabemos que el paracetamol es un AINE, ¿ya? Entonces este antiinflamatorio esteroideo, AINE cuando se usa excesivamente, va a provocar una irritación de la mucosa, y pues justamente esta irritación de la mucosa, si pues seguimos tomando este paracetamol de manera prolongada y crónica, vamos a presentar pues úlceras, vamos a presentar vómitos por vía digestiva alta, por vía digestiva baja, etcétera. Ya, y para el antídoto no más que todo una intoxicación por paracetamol, pero pues también está contemplado dentro de estas dosis excesivas, es el N-acetilcisteína. Y para que el paracetamol inclusive puede llegar a hacer daños, como una hepatitis fulminante, va a ser una dosis mayor a 10 gramos. Y luego tenemos a los opioides, ¿no? Los opioides están dentro de la escala terapéutica de los analgésicos,
¿ya? Estos opioides van a ser, pues, va a estar la morfina o el fentanilo, y pues estas más que todo van a ser muy adictivas, ¿no? Y pues deprimen también al sistema nervioso central. Y el antídoto de estos opioides va a ser la naloxona. Ya. Luego tenemos la ingesta excesiva de sustancias alcohólicas y o adulteradas. Esos también, ¿no? También estas personas van a presentar este, alteraciones en el sistema nervioso y pueden entrar un coma etílico. Luego tenemos la inhalación de gases tóxicos como lo que es el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, y tenemos la manipulación y consumo de plantas venenosas como la cicuta, ya que es una planta pues que parece una zanahoria deshidratada, que pues que se come y es venenosa y puede llevarnos a la muerte. ¿Ya? Ahí. Bueno, ya. Ahora tenemos las vías y signos de intoxicación. Primero, las vías. Vamos a tener 4 vías importantes para nosotros llegar a intoxicarnos. Tenemos a la vía respiratoria mediante la inhalación de gases, la piel, ¿no? Que la sustancia se va a adherir. Tenemos la digestiva, que es, por ejemplo, consumiendo algún alimento con, por ejemplo, algún plaguicida, como serían los organofosforados, o también tomando sustancias limpiadoras. Y la circulatoria, ¿no? Que es más que todo por inyección de medicamentos o drogas. Ya, entonces, ¿qué signos generales vamos a encontrar dentro de una intoxicación? Vamos a encontrar a los cambios en el estado de conciencia. Por ejemplo, más que todo vamos a encontrar los delirios en personas mayores, adultas mayores. También vamos a encontrar convulsiones o en algunos casos inconsciencia. En el caso de que tengamos una intoxicación respiratoria, vamos a encontrar una disnea. Luego, en caso de una intoxicación digestiva, vamos a encontrar vómitos y o diarreas y también dolor abdominal. En caso de quemaduras, que sería por la piel, perdón, quemaduras alrededor de la boca por ingestión de cáusticos. Luego, ahora sí, digestivas, vamos a tener halitosis, que también es el otro nombre para mal aliento. Luego, pues vamos a tener a las pupilas mióticas o midriáticas, como habíamos dicho, ¿no? Usualmente nuestras pupilas van a estar van a contraerse o dilatarse, ¿ya? Entonces, normalmente nuestras pupilas no están ni tan contraídas ni tan dilatadas. Luego tenemos a su otra contraparte, a sus otras dos contrapartes, que serían la miosis y la midriasis. La miosis es cuando nuestras pupilas están chiquititas, ¿no? Están bien contraídas. Y la midriasis es cuando están bien dilatadas. Y vamos a encontrar una anisocoria, que es una alteración, ¿no? Vamos a encontrar un ojo que tiene una pupila chiquita y otro ojo que tiene la pupila grande, ¿no? Ya. Y luego tenemos trastornos de la visión. Cabe resaltar que en un signo de intoxicación no solamente vamos a ver, o sea, solamente uno de estos y ya, sino recordemos que todo nuestro organismo está conectado, ¿ya? Entonces, si nosotros, por ejemplo, tomamos una sustancia limpiadora, no sé, sapolio, ya, sí, obviamente primero vamos a comenzar con los vómitos y o diarreas o inclusive dolor abdominal, pero recordemos, ¿no? Que todos nuestros compartimentos, la vía respiratoria, nuestras vías van a estar conectadas por todo lo que es la sangre y los vasos sanguíneos. Entonces, ¿no? Este tóxico va a ingresar a a todo el organismo, ¿no? Es justamente por estos vasos sanguíneos. Y también quería hacer hincapié en el dolor abdominal cuando es por intoxicación o por alguna infección, ya sea viral o bacteriana. El dolor por intoxicación y también los vómitos por intoxicación van a ser de carácter explosivo, o sea, van a ser muy violentas, ¿ya? Y el paciente no va a dejar de vomitar o no va a dejar de tener un dolor abdominal hasta que, pues, en el caso de que vomite todo, o en el caso de que vomite, tiene que vomitar absolutamente todo lo que ha ingerido que esté intoxicado, para que recién le pase. O sea, le pasa por completo, o sea, vomita todo lo que ha ingerido que esté intoxicado y le va a pasar por completo ese dolor y su recuperación va a ser buena y también va a ser progresiva. ¿Ya? Y otra cosa es que pues en este vómito y dolor abdominal por intoxicación, pues va a haber una deshidratación muy rápida de este paciente.
Mientras no que los vómitos y dolor abdominal de tipo bacteriano o vírica van a caracterizarse porque tienen que esperar a que se les administre el medicamento que les va a tratar, ¿no? Para que recién les pueda pasar un poco. ¿Ya? Eso. Ya luego tenemos el manejo general de todo lo que son las intoxicaciones. Ya. Les he puesto, ¿no? Un manejo, como dice, general, porque cada intoxicación, ¿no? Depende de la sustancia, depende por qué vía ha ingresado a nuestro cuerpo, va a tener un manejo distinto o específico. Entonces, pues generalmente nosotros vamos a hacer el ABC de intoxicaciones, ¿ya? El ABC de intoxicaciones, primero vamos a evitar la absorción del tóxico y favorecer la absorción, ¿ya? Evitamos la absorción con B y favorecemos la absorción con D. Luego aumentamos la eliminación del tóxico y antagonizamos al tóxico, ¿ya? ¿A qué nos referimos con favorecer la absorción? Se refiere a evitar que el tóxico ingrese aún más a las células y al epitelio y así siga causando más daño, ¿ya? Entonces, cuando nosotros favorecemos la absorción, es hacer todo lo posible para que este tóxico no dañe aún más el organismo, ¿ya? Luego, evitar la absorción del tóxico, ¿cómo lo hacemos, no? Lavando la zona, lavándolo con agua fría, limpiándola, etcétera. Luego, aumentar la eliminación del tóxico mediante que, por ejemplo, darle de beber café, té, dependiendo de la intoxicación. Y pues antagonizar el tóxico sería darle el tratamiento para esto, ¿no? Antagonizar sería como que revertir, ¿ya? Entonces, como habíamos hablado, ¿no? Podemos darle flumacenilo en caso de benzodiazepinas, naloxona en caso de opioides, ¿ya? Entonces, generalmente primero tenemos que averiguar el tipo de tóxico, la vía de penetración y el tiempo transcurrido. ¿Por qué? Porque este tiempo transcurrido va a ser muy importante para lo que ahorita vamos a hablar. Luego, alejar a la víctima de la fuente del envenenamiento, ¿no? En caso de que, por ejemplo, sea un envenenamiento o una intoxicación por dióxido de carbono, nosotros no vamos a atender a la paciente o a la persona en ese mismo lugar. ¿Por qué? Porque justamente este gas está pues circundando, ¿no? Y no solamente esta paciente va a empeorar, sino que ustedes también como personal de salud pues también se pueden ver afectados. Luego, verificar el estado de conciencia, respiración y pulso. Siempre tenemos que ver el estado hemodinámico, ¿no? ¿Por qué? Porque, como lo habíamos dicho, cuando una persona entra a shock, estos valores, más que todo la respiración y el pulso, van a aumentar, pero después van a caer de una manera muy brusca. Luego, en caso de quemaduras, solamente poner abundante agua fría, no ponerle pasta dental ni nada, porque así vamos a empeorar pues esta quemadura. En caso de vómitos, recoger la muestra. ¿Por qué? Porque nosotros cuando recogemos un poco de este vómito, pues vamos a llevarlo para analizar, para ver qué tóxico posiblemente esté intoxicando al paciente. Ya luego, posición de seguridad o boca abajo, que también es llamada posición de Sims. ¿Para qué? Para evitar la aspiración. Nosotros, o sea, aspiración nos referimos a que no se pueda atragantar con su vómito, es decir, no lo pueda aspirar, ¿ya? Luego mantenemos la vía aérea permeable y provocar vómitos si está indicado, en caso de que esté indicado. Ya, ¿en qué casos no vamos a producir vómito? En los casos que hemos puesto acá, y esto es muy importante porque nosotros, si le provocamos el vómito a una persona que está en alguna de estas situaciones, pues vamos a hacer que la intoxicación sea peor. Inclusive le podemos generar alguna otra patología. Ya, mire, por ejemplo, tenemos cuando hay quemaduras en boca y en labio, cuando tiene aliento a querosene, a gasolina o a derivados, cuando está inconsciente, cuando presenta convulsiones y cuando ha pasado más de 2 horas del incidente. Ya, esto es muy importante. Y ácidos o álcalis. Por ejemplo, no podemos nosotros provocarle el vómito a una persona que haya ingerido, por ejemplo, productos de limpieza. ¿Por qué? Porque ya ha sido, por así decirlo, un dolor para toda nuestra vía, para nuestra tráquea, para nuestra garganta, haber hecho el pase, ¿no? De este ácido, de este álcalis. Y volver, por ejemplo, o inducir el vómito, es que ese líquido, esa sustancia vuelva a pasar por la parte
de nuestra garganta otra vez. Entonces podríamos inclusive empeorar o hacerle alguna herida, ¿no? En lo que es la garganta, justamente por el pH, ¿no? De estas sustancias. Ya. Bueno, esto es una imagen de más o menos para otra vez como que recordarles que todo nuestro organismo está estrechamente conectado y pues todo va a conectarse en sí por la sangre y por la linfa, ¿no? Vamos a tener diferentes vías, como por ejemplo el riñón, el pulmón, el tracto gastrointestinal, ¿no? Y cada uno pues va a estar conectado y cada uno también va a excretar eh, las sustancias, ¿no? El riñón en este caso lo excreta por la orina, el pulmón por el aire expirado, los órganos secretores mediante las secreciones como el sudor, saliva, semen, etcétera. Y entonces, pues, la intoxicación inclusive puede ser aún más grave justamente por todo este sistema complejo que tenemos dentro de nuestro organismo, inclusive por la piel, ¿no? Ya. Ya, ahora la atención específica con respecto a las intoxicaciones. Vamos a tener, como les dije, las 4 vías más importantes para una intoxicación. Primero vamos a tener a la vía respiratoria, con, por ejemplo, una intoxicación de monóxido de carbono. Nosotros, ¿qué debemos hacer cuando hay una intoxicación por gases, que sería por vía respiratoria? Primero, tratar de cerrar la fuente de origen, airear el lugar o pues mover al paciente de ese lugar para que no se contamine aún más, quitar la ropa del paciente y también abrigarlo. En caso de que esté en paro respiratorio o cardíaco, hacerle RCP, pero con el debido equipo de protección personal para que ustedes no se puedan contaminar. Y pues evitar encender fósforos o aparatos electrónicos justamente en el caso de gases, ¿no? Porque podemos eh, provocar una explosión. Ya, un ejemplo de intoxicación por vía respiratoria justamente sería el monóxido de carbono. ¿Qué vamos a ver? ¿Cuál es la clínica de un paciente con intoxicación por este gas? Eh, Tenemos dos escenarios. Si el paciente está consciente, o sea, está despierto, vamos a ver que está obnubilado, tiene dolor de cabeza intenso, o sea, tiene cefalea intensa y también tiene vómitos. Pero en el caso de que el paciente esté inconsciente, vamos a ver flacidez, es decir, va a haber una atonía, es decir, no va a haber un tono muscular, una fuerza muscular. Y pues, por ejemplo, nosotros le levantamos el brazo y pues lo dejamos caer y pues se va a caer, ¿no? Como cualquier cosa, por así decirlo, pues no va a haber una fuerza de resistencia. Luego tenemos la reducción del parpadeo, disnea, que es la dificultad para respirar, y siempre vamos a encontrar, ¿no?, en los pacientes inconscientes una piel rosada en el caso de intoxicación por monóxido de carbono. ¿Y cuál es el tratamiento, no? Eh, el aire libre, respiración asistida puede ser mediante una máscara de Venturi, traslado a un hospital o también en el caso de pues, tener respiración asistida, el oxígeno al 100%. Ya entonces, ahora por vía cutánea. Cuando tenemos una intoxicación por vía cutánea, ¿qué es lo que debemos hacer? Primero debemos lavar con agua la zona pues, que está intoxicada, con abundante agua. También usar nuestro equipo de protección personal, que son los guantes en este caso. En caso de que haya una lesión en la piel, vamos a tratar a la lesión como si fuera una quemadura, aún así no lo sea. Luego vamos a mantener la vía aérea permeable y en caso de que este tóxico haya caído a los ojos, vamos a abrirlos y vamos a lavarlo mínimo 15 minutos, ¿ya? Luego, un ejemplo de intoxicación por vía cutánea es la intoxicación por insecticidas, que son los órganos fosforados, ya sea por consumo o por contacto, ¿ya? ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué clínica vamos a ver o cómo vamos a ver al paciente? Va a tener una diarrea, también va a tener una salivación profusa que es llamada cialorrea. Ya les pueden poner más que todo la segunda palabra que es cialorrea, pero ustedes ya saben, ¿no?, que es salivación profusa. También hay vómitos, temblores y en casos graves hay paro respiratorio, ¿ya? ¿Y cuál es el tratamiento?
En caso de que nosotros sepamos que el paciente ha ingerido un alimento con un órgano fosforado, es decir, con consumo o ingestión nos estamos refiriendo a que, por ejemplo, nosotros tenemos, no sé, una manzana que ha sido recién traída, ¿no? De la chacra y eso. Ya, entonces nosotros sabemos, ¿no? Que en esos lugares ellos, utilizan pesticidas, ¿no? Justamente para que los insectos no estén por ahí como que comiendo los productos. Ya por eso, a ver, lo sacan, ¿no? Ya ha madurado, todo lo sacan, y pues la persona no lo lava. Ya es ahí donde se puede intoxicar, ¿no? Justamente por ingestión. Entonces, por eso es muy importante que ustedes laven todos sus frutas, verduras y también por otra toxina que lo vamos a ver en la otra diapo, ¿ya? Y en caso de contacto, es decir, en caso de que, por ejemplo, esté fumigando y, por ejemplo, esté en un lugar muy cerrado, ¿no? Va a comenzar a inhalar todos esos gases, vamos a lavarlo, vamos a lavar a la persona. Ya vamos a vigilar la respiración y en caso sea necesario vamos a considerar darle atropina, ¿ya? Para que revierta, ¿no? Toda esta intoxicación por pesticida y revierta lo que es el paro respiratorio. ¿Ya? Luego tenemos la vía circulatoria. En la vía circulatoria solamente vamos a poder transportar al paciente a un centro de salud. ¿Por qué? Porque no vamos a ver más que todo puede ser por sobredosis y síntomas pues son muy variados. Y el tratamiento pues depende de las manifestaciones, ¿ya? Luego tenemos a la vía digestiva, que es la más larguita. En la vía digestiva, pues, ¿cuál es el manejo que tenemos que tener para una intoxicación en esta vía? Por ejemplo, lo primero y lo más importante es no dar leche, en ninguna situación, en ningún caso. Ya siempre dicen denle leche a los niños para que puedan botar. No, no se le da nada de leche. Luego controlamos la respiración, inducimos al vómito en el caso del alcohol etílico, metílico o alimentos. Si hay paro, ya sea respiratorio o cardíaco, hacemos un RCP y pues recogemos muestras, ¿no? Justamente para ver qué tipo de toxina es la que ha consumido, en este caso. El primer ejemplo tenemos a la intoxicación por toxina botulínica, que justamente no, esta intoxicación por toxina botulínica se va a dar por el Clostridium botulinum, ¿no? Que es una bacteria. Ya, este Clostridium botulinum va a ser una bacteria anaerobia, es decir, va a vivir en lugares donde no hay aire o el aire es desoxigenado. Este Clostridium a su vez lo vamos a poder encontrar en carnes, en pescado y en verduras, más que todo en carnes. Y pues en todas las carnes va a estar el Clostridium botulinum, ¿ya? Pero, ¿por qué no nos enfermamos cuando comemos? Porque justamente lo vamos a cocinar. Este Clostridium no se va a destruir mediante la cocción, una buena cocción. Entonces, por eso, limpien los alimentos que coman y pues cozan bien o cocinen bien las carnes que también van a consumir, ¿ya? ¿Cuáles son los síntomas de esta intoxicación por la toxina botulínica? Primero, hacer un hincapié en que estos síntomas se van a dar de 14 a 24 horas después de la ingestión. Y van a comenzar, por ejemplo, con cefaleas, con mareos, con diarreas, con tosis palpebral, que básicamente es esto, que es cuando nuestro párpado se cae y no se puede como que levantar, está como que más pesado y eso. Esto sería más que todo la ptosis palpebral, palpebral. Ya. Luego tenemos la serostomía, que es la sequedad de la boca, la disfagia, que es la dificultad para comer, la ronquera, la astenia, que es la em, debilidad de los músculos y dificultad para orinar, que también se llama disuria. ¿Ya? ¿Y cuál es el tratamiento de esta intoxicación por toxina botulínica? Es la antitoxina botulínica. Ya esto es muy importante, la terapia de soporte y la asistencia respiratoria, porque eh, también podemos tener disnea. ¿Ya? Luego tenemos otro ejemplo de vía digestiva, que es la intoxicación alcohólica aguda. Esto pues va a tener, ¿cuál va a ser la clínica de esta intoxicación alcohólica aguda? Como lo habíamos visto anteriormente, ¿no? Más que todo el alcohol va a tener efectos en el sistema nervioso central, puede hacer más risueña a una persona, puede deprimirla más, etc. También va a haber mareos, vómitos, cambios en el comportamiento, que está relacionado con los efectos en el sistema nervioso central,
pérdida de conciencia y coma. Y acá también hay que agregar, ¿no? Que este alcohol también va a causar algún efecto en el centro respiratorio, ¿ya? Entonces, cómo vamos a tratar a una persona intoxicada por alcohol de manera aguda? Hidratación por vía enteral o parenteral, ¿ya? Vamos a darle una hidratación por vía enteral, ya sea por la boca, ya sea sublingual o por el recto, si está consciente. O si está inconsciente, va a ser de manera parenteral, es decir, por las venas. Vamos a vigilar la respiración justamente porque este alcohol va a deprimir el centro respiratorio y vamos a colocar al paciente en posición de seguridad para que, pues, en caso de vómitos, no se aspire. Bueno, sí, siguiendo con la vía digestiva, ya vamos a tener 4 ejemplos más. Tenemos, por ejemplo, la intoxicación por preparados de hierro en niños. Esta intoxicación por preparados de hierro en niños va a ser mortal solamente con 2 grajeas en niños menores de 2 años, ¿no? Usualmente, ¿no? Estas son vitaminas, ¿no? Que son en grajeas y los niños se lo pueden comer más que todo por los diferentes colores que estos tienen, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas? Vamos a tener dolor abdominal, vamos a tener diarrea, vómitos oscuros o sanguinolentos, palidez y somnolencia. ¿Por qué? Porque pues este hierro consumido en altas cantidades también pues va a dañar a la mucosa gastrointestinal y pues va a generar pues vómitos oscuros o sanguinolentos, ya sea la hematemesis o también puede ser la melena, ¿no? La hematemesis recordemos que es el eh, vómito con sangre, ¿no? De parte de la vía digestiva alta y la melena por parte de la vía digestiva baja, ¿no? Que serían heces con sangre. ¿Ya? ¿Y cuál es el tratamiento? Provocar el vómito y dar sustancias quelantes. Primero, con respecto a provocar el vómito, sí se le puede provocar el vómito, pero debemos tener en cuenta que este vómito provocado debe ser primero debemos preguntarle al niño cuántas horas ha pasado de que se ha comido pues estas grajeas. Si son más de 2 horas, ya no le podemos inducir el vómito. Mucho cuidado con eso. En caso de que sean menos de 2 horas, sí, pero si son más, no. Y dar sustancias quelantes, ¿ya? Estas sustancias quelantes van a ser compuestos químicos que se van a unir a los metales y los van a depurar por la orina. Ya sería como que un succionador de este hierro. Luego tenemos la intoxicación por ácido acetilsalicílico, que también es llamada aspirina. Esto tiene un efecto muy, muy parecido al paracetamol, ¿ya? Va a tener alteraciones digestivas, dolor abdominal, hematemesis, taquimia, o sea, aumento de la frecuencia respiratoria y un aumento de la temperatura, ¿ya? ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Administrar agua más bicarbonato diluido. Luego tenemos la intoxicación por sedantes, como son las benzodiazepinas, ¿ya? Estas intoxicaciones por sedantes, hasta ahí nada más, las benzodiazepinas solas todavía pueden salvar a la persona. Pero si tomamos como que alcohol con benzodiazepinas es sumamente mortal. Por eso, no sé si han escuchado, pues, cuando las personas van a fiestas, ¿no? Y, por ejemplo, hay las personas que se llaman peperas, ¿no? Y les dan, por ejemplo, clonazepam con alcohol. La mayoría de estas personas se encuentran, pues, fallecidas al día siguiente, justamente por una intoxicación por sedantes que ha sido potenciada por el consumo de alcohol, ¿ya? Estos síntomas van a durar de 1 a 2 días, o sea, de 24 a 48 horas. Va a haber somnolencia, apatía, incoordinación muscular y depresión respiratoria, ¿no? Justamente habíamos dicho que las benzodiazepinas van a ser ansiolíticos que provocan alteraciones en el sistema nervioso central, incluyendo el centro respiratorio. ¿Y cuál es el tratamiento? Vigilar la respiración, beber café o té, justamente para que se puedan despertar un poco de esta somnolencia, y pues considerar el flumacenil, ¿no? Que les había comentado anteriormente. Luego tenemos la intoxicación por estimulantes del sistema nervioso central, como perdón, chicos. Tenemos la intoxicación por estimulantes del sistema nervioso central, como las anfetaminas, la cocaína, la estricnina y los antidepresivos, ¿no? Que van a causar excitación, agitación motora, pueden entrar en una fase depresiva o coma. Y estos también, pues, hay que inducirlos el vómito, pero si no ha pasado más de 2 horas. Si ha pasado más de 2 horas, pues ya no le inducimos el vómito y lo llevamos al centro de salud más cercano. Ahora, con respecto a la prevención de estas intoxicaciones,
¿no? Nosotros debemos etiquetar correctamente nuestros medicamentos, debemos mantener nuestras sustancias limpiadoras, por ejemplo, nuestras pastillas, alejado de los niños, porque justamente no son niños, ¿no? Y y pues pueden consumir cualquier cosa que les parezca llamativo o fuera de lo común para ellos, ¿ya? Entonces eso. Ya. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta? No, ninguna. Ah, ya. Está bien, chicos. Me olvidé mencionarles que la toxina botulínica va a afectar al sistema neuromuscular, ¿ya? Entonces, es por eso que va a tener una clínica muy, muy amplia, muy variada, ¿ya? El Clostridium botulinum afecta a todo el sistema neuromuscular, ¿ya? Ya bueno, si no tienen ninguna pregunta, vamos a pasar a resolver algunas preguntitas, ¿ya? La definición correcta de una toxina es una sustancia cuya finalidad específica es hacer daño, es cualquier sustancia sólida, líquida o gaseosa que en una concentración mínima puede dañar a los seres vivos. El concepto de veneno es más amplio que el de tóxico. Es cualquier sustancia sólida, líquida o gaseosa que en cualquier concentración determinada puede dañar a los seres vivos. O es cualquier sustancia sólida, líquida o gaseosa que en una concentración determinada puede dañar a los seres vivos. ¿Alguien sabe la respuesta, chicos? La E. La E. Muy bien, ya recordando, ¿no? Que el tóxico específicamente no es una sustancia que se ha creado para hacer daño, pero si lo tomamos o lo consumimos de una manera muy excesiva, pues obviamente sí nos va a dañar. Y pues el concepto de veneno es más amplio que el tóxico, es al revés, ya porque justamente el veneno es una sustancia que netamente ha sido creada para dañar a una persona. Ya. Siguiente. Son principios fundamentales en el tratamiento de las intoxicaciones. No me acuerdo cuál fue primero, ya no importa. Son principios fundamentales, espérate. Ya, está acá. Sobre intoxicaciones y antídotos, señale la asociación correcta. Órganos fosforados con naloxona, benzodiazepinas nunca generen intoxicación, intoxicación alcohólica con flumacenilo, intoxicación por hierro, sustancias quelantes y monóxido de carbono con atropina. ¿Alguien sabe la respuesta, chicos? La D. Ujú. Muy bien. Ya recordemos, ¿no? Que la naloxona es el antídoto para los opioides, las benzodiazepinas sí generan intoxicación, el flumacenilo es el antídoto para las benzodiazepinas, las sustancias quelantes, ¿no? Justamente habíamos visto que el tratamiento para una intoxicación con hierro, que es sí, una intoxicación con hierro es una sustancia quelante. Y pues la atropina es más que todo para los órganos fosforados, ¿ya? Entonces acá sería la D. Y por último, son principios fundamentales en el tratamiento de las intoxicaciones. Esto es correcto. Si hay antagonista al tóxico, no es importante dárselo, el monitoreo es lo más importante. Se debe inducir al vómito en todos los casos de intoxicaciones, debemos favorecer la absorción del fármaco, debemos evitar la absorción del tóxico, debemos aumentar la eliminación del tóxico. ¿Alguien sabe la respuesta, chicos? ¿No? ¿Nadie? Bueno, ya. Es la E, ¿ya? Tenemos que aumentar la eliminación del tóxico. Acá pues dice, no, debemos evitar la absorción del tóxico, no, debemos favorecer, ¿no? Porque justamente habíamos dicho, ¿no? Que acá, evitar la absorción del tóxico y favorecer su absorción, es decir, hacer que el tóxico ya no se absorba más de lo que está absorbido para que ya no haga tanto daño. Aumentar la eliminación del tóxico y antagonizar el tóxico, que sería darle el antídoto o tratamiento. ¿Ya?
Y pues justamente sería la letra E, porque debemos aumentar la eliminación del tóxico. ¿Cómo? Mediante diferentes acciones, ¿no? Por ejemplo, dándole té, dándole café, dándole, por ejemplo, en el caso de benzodiazepinas, plumas en hilo, etcétera, ¿ya? Bien. Bueno, si tienen alguna duda o pregunta, solamente levanten la manito, interrúmpame, ¿ya? Entonces hay que continuar para no hacer tan larga la clase, ¿ya? Bueno, tenemos la segunda parte que es picaduras y mordeduras. Entonces, primero vamos a ver lo que son las picaduras de insectos con aguijón, ¿ya? Estas son, hay menos cosas, ¿ya? Entonces, ya vamos a terminar, chicos, no se preocupen, ¿ya? Entonces, primero vamos a tener a la picadura de insecto con aguijón. Vamos a tener 3 insectos. Por ejemplo, vamos a tener la abeja, la avispa y el mosquito. El mosquito lo mencionan, o sea, solamente lo mencionan en sus diapos, ¿ya? Así que lo puse acá por si acaso. Ya. Entonces, tenemos a la abeja y a la avispa principalmente. ¿Cuáles van a ser la diferencia? Las diferencias, más que todo estos animales, se da por su aguijón, ¿ya? Su aguijón, el aguijón de la abeja es un aguijón, pues, que va a penetrar y también, ¿no? Este aguijón a su vez va a tener como espículas, va a tener pequeños, espinitas que van a hacer que este aguijón, pues, se adhiera a la piel una vez esta abeja te haya hincado. Mientras que la avispa no. El aguijón de la avispa no va a tener estas espículas, por lo que esta avispa te puede picar cuantas veces quiera, ¿no? Porque no se le va a salir el aguijón. Entonces, una vez sabiendo eso, vamos con las características de la picadura de abeja. Ya, estas picaduras van a ser más leves, pero va a haber más dolor, o hay dolor más que todo. Dolor intenso y va a haber una pápula. ¿A qué nos referimos con pápula? Es como un pequeño abultamiento de la piel, ¿ya? Ya, por ejemplo, esta es la piel y la pápula sería como que una pequeña elevación, ¿ya? Como habíamos dicho, ¿no? El aguijón de la abeja se va a clavar en la piel y ya no va a salir. Y pues vamos a tener edema y vamos a tener prurito, ya prurito es la picazón de esa zona. Ahora, ¿cuáles van a ser las reacciones alérgicas, ¿no? Cuando tenemos una picadura de abeja. La primera vez que nos pique una abeja, vamos a tener una reacción local. Es decir, vamos a tener eritema y vamos a tener prurito. Eritema es que nuestra piel se va a enrojecer y prurito pues que nos va a picar. Ya, luego si justamente, ¿no? Este aguijón va a tener un veneno, ¿ya? Y si nosotros pues somos, nos pica una abeja y para nuestra mala suerte somos, alérgicos a este veneno del aguijón de esta abeja, pues vamos a entrar en una reacción de hipersensibilidad, ya donde vamos a tener un eritema, un edema, un malestar general, que pues todo esto nos va a generar una alergia, ¿ya? El eritema, como lo habíamos dicho, es el enrojecimiento de esa parte, ¿ya? Y todo esto, todas estas manifestaciones nos van a dar una alergia. Y si todavía somos más piña, por así decirlo, y somos aún más alérgicos, podemos llegar a un shock anafiláctico, ¿ya? ¿Y cuándo vamos a ver que pues esta picadura de abeja va a ser severa? Cuando tengamos múltiples picaduras en la cara y en el cuello. ¿Por qué? Porque justamente habíamos dicho, ¿no? Que estas picaduras nos van a causar edema, es decir, nos van a causar una hinchazón de la parte en la que nos han picado. Entonces, si nos pican, por ejemplo, en el cuello, este cuello se va a hinchar, ¿no? Y va a comprimir, ¿no? Lo que son las vías respiratorias y no vamos a poder respirar, ¿ya? También va a ser muy severo en recién nacidos, en niños y en ancianos, y en caso que la persona sea hipersensible al tóxico, ¿ya? ¿Y cuál es el tratamiento? Sacar el aguijón evitando comprimir el saco de veneno, ¿ya? Limpiar, aplicar hielo, vigilar en caso de hipersensibilidad o shock anafiláctico, ¿ya? Ya luego tenemos a la picadura por la avispa. Estas son pues picaduras más peligrosas y agresivas. Justamente habíamos dicho, ¿no? Que la avispa cuando pica no va a dejar su aguijón, entonces nos pueden picar varias veces. Y pues su toxina produce efectos locales más severos. Ya, entonces, ¿qué efectos locales vamos a encontrar? Eritema, edema y pues la diferencia es que esta picadura de avispa
puede extenderse a las circulaciones adyacentes o las circulaciones más cercanas. Es decir, pues estos edemas o estos eritemas pues pueden llegar inclusive a las articulaciones muy cerquitas a estas. ¿Y cuál es el tratamiento, no? Limpiar con agua tibia, aplicar hielo o anestésico local. Y si hay compromiso sistémico, es decir, si cuando nosotros nos referimos a, por ejemplo, reacción local, es en solamente una parte de nuestro cuerpo. Y si hay compromiso sistémico o pues reacción sistémica, pues vamos a ver que más de una parte de nuestro cuerpo pues va a estar afectado, ¿no? Va a haber edema, va a haber eritema, ¿no? En varias partes de nuestro cuerpo. Y si este caso fuera pues posible, lo trasladamos a un centro médico, el más cercano. Ya. Ya, eso sería con las picaduras de insecto con aguijón. Ahora, ay sí, dime Flavia. Disculpa, la severidad de la abeja, ¿qué es RN? ¿Cómo dice Recién RN en nacido. niños? Recién. Ujú, justamente, ¿no? La picadura de la abeja va a ser más severa, ¿no? Si esta abeja, ¿no? Ha picado a un recién nacido, a un bebito, a un niño o a un anciano. Ujú. Esos tres, grupos etarios más que todo. Ya, bueno, digamos. Luego tenemos la mordedura de arácnidos. Ya, le había puesto primero picadura, pero el doc hizo mucho hincapié en que era mordedura, entonces le puse después mordedura. Y vamos a tener acá dos, el escorpión y la araña. El escorpión primero, este tipo de mordeduras van a ser dolorosas, pero van a ser inofensivas. Y de las 1500 especies de escorpiones que hay, solamente van a haber 30 especies peligrosas. Y pues esta mordedura de escorpión va a tener efectos más graves en niños, ancianos y mascotas. ¿Ya? Así que mucho cuidado con sus mascotitas. Y con las demás personas también. Ya. ¿Qué reacciones alérgicas vamos a ver, ¿no? En esas mordeduras? Vamos a tener dos tipos de reacciones, a nivel local, es decir, en una sola parte del cuerpo, y reacción sistémica, es decir, en más de una parte del cuerpo. En reacción local vamos a tener dolor y ardor en la zona, parestesias, que es la sensación de hormigueo, eritema y edema. Y en la reacción sistémica, por ejemplo, si estamos hablando de niños pequeños, vamos a encontrar dolor intenso, contracciones musculares, movimientos anormales, sudoración, irritabilidad, llanto, babeo y disnea, ¿ya? Justamente todas las acciones que hace un niño pequeño cuando no soporta algo, no sabe cómo expresar lo que está sintiendo, ¿ya? ¿Y cuál es el tratamiento, no, de esta mordedura por escorpión? Lavar con agua tibia, aplicar hielo y también administrar antihistamínicos si la reacción es a nivel local. ¿Ya? Antihistamínicos es un medicamento o un tipo de medicamento, ¿no? Que se administra justamente cuando hay un hinchazón, ya que sería pues más que todo los edemas. En el caso de reacciones alérgicas, ya estamos hablando de reacciones alérgicas. Luego tenemos la mordedura de araña. Y acá van a haber dos especies de arañas muy importantes. Tenemos la Loxosceles laeta, que también es llamada araña de casa o araña de esquina. Creo que en su pretexto le puse araña de rincón, también puede ser. Y la viuda negra, que pues su verdadero nombre es la Lactrodectus mactans. Y entonces, con respecto al Loxosceles laeta, va a ser la araña de casa y su veneno tiene una actividad citotóxica y neurotóxica, ¿ya? Usualmente estas arañas son inofensivas, pero cuando se ven acorraladas, obviamente van a atacar. Entonces ahí es cuando este, em, depositan, ¿no? Cuando sacan su veneno, ¿ya? Entonces, con respecto a la actividad citotóxica, vamos a encontrar daño en el endotelio de los glóbulos rojos, vamos a ver que puede haber una necrosis tubular aguda, también una insuficiencia cardíaca congestiva, un edema pulmonar y una hepatomegalia. La hepatomegalia nos referimos cuando hay un crecimiento anormal del hígado, ¿ya? Eso. Y en la actividad neurotóxica, que es la más importante, vamos a encontrar que va a haber una alteración justamente causada por la alfa-latrotoxina, que es la toxina de esta Loxosceles laeta, ¿ya?
que es la alfa-latrotoxina. ¿Qué va a hacer la alfa-latrotoxina? Va a producir o va a hacer pequeños huequitos en la superficie de las neuronas presinápticas, y pues justamente una vez que haya hecho estos poros, va a causar una liberación desordenada de neurotransmisores y esto pues causa un grave cuadro de neurotoxicidad, ¿no? Puede ser un mal movimiento, o sea, a ver, ¿cómo les explico? Nosotros, por ejemplo, para llevar información de una parte de nuestro cerebro a otro, vamos a tener nuestras neuronas. Vamos a suponer que esas son neuronas. Entonces, cada uno tiene su parte, como que su axón, y acá como que se une con la otra neurona. Entonces, aquí es donde ocurre la sinapsis, ¿ya? Y así, como es una red de neuronas, pues van a ir pasando así, ¿no? Entonces, usualmente, ¿no? Esta información viene, ¿no? Como un impulso eléctrico, pasa, ¿no? Por todo lo que es el cuerpo de la neurona, que sería el axón, llega a la cola y pasa, ¿no? Para la otra neurona, en casos normales. Pero en casos de que, por ejemplo, esté la alfa-latrotoxina, esta alfa-latrotoxina que le estoy pintando de color verde, pues va a hacerle poros a toda la superficie sináptica, ¿no? de la neurona, donde se realiza la sinapsis. Y pues justamente, ¿no? En esta sinapsis se van a liberar neurotransmisores. Los neurotransmisores son, por así decirlo, sustancias que, em, que hace que nuestro cuerpo hagan algunas cosas, ¿ya? Por ejemplo, no sé, por ejemplo, la dopamina es un neurotransmisor, ¿no? Ya, entonces, en caso de que haya una alteración de esto, pues en vez de secretar dopamina, va a secretar, no sé, acetilcolina, que es otro neurotransmisor, ¿no? Y ese acetilcolina, pues se encarga usualmente de la contracción muscular, ¿ya? Pero como no tenía que salir la acetilcolina y tenía que salir la dopamina, pues ocurre otra función totalmente distinta, ¿ya? Es un ejemplo, no quisiera que se mareen. Entonces, eso pasa con la alfa-latrotoxina, ¿ya? Entonces, recapitulando, no se mareen con esto, por favor. Mm, mm, mm. Ya, entonces, recapitulando, la laxocel es la ETA, cuando bota su veneno, va a tener actividad citotóxica y neurotóxica. En la actividad citotóxica va a haber daño del endotelio del glóbulo rojo, necrosis tubular aguda, que es más que todo en los riñones, la insuficiencia cardíaca congestiva, que es en el corazón, edema pulmonar y hepatomegalia, que es el crecimiento anormal del hígado. Y luego tenemos la actividad neurotóxica, ¿no? Que justamente va a ser dado por el alfa-latrotoxina, que es la toxina de la Loxoceles laeta. ¿Qué va a hacer? Va a agujerear a los neurotransmisores, a las neuronas, va a, por así decirlo, romper a las neuronas y pues va a hacer que hayan funciones que normalmente no deberían haber, ¿ya? Y luego tenemos a la viuda negra, cuyo nombre real es Lactrodectus mactans, ¿ya? Entonces, como en primera instancia, cuando a nosotros nos pica esta araña, esta viuda negra, vamos a ver la aparición de dos puntitos rojos, ¿no? En la zona en donde se haya producido la mordedura. Y en las 2 primeras horas de ocurrido esta mordedura va a haber un dolor local intenso, seguido de calambres en miembros afectados, rigidez abdominal, disnea, que es la dificultad para respirar, náuseas, vómitos, sudoración y también puede haber shock, ¿ya? ¿Cuál es el tratamiento, no, de cualquiera de estas dos mordeduras, perdón? Lavar la herida, aplicar hielo, inmovilizar y elevar la zona afectada y atender los signos de shock en caso de que los hubiera. Ya. Y tenemos más mordeduras, que sería la de perro y la de ofidios, que serían las serpientes. En las mordeduras del perro, más que todo debemos ver, esta mordedura va a depender del tamaño y de la raza del perro. No es lo mismo que nos muerda un chihuahua que nos muerda un pastor alemán, ¿no? A un pitbull. ¿Ya? Estas mordeduras, más que todo, van a ser heridas punzopenetrantes o puede ser
heridas por arrancamiento, ¿no? Como lo habíamos visto en la semana 9. Y pues existe riesgo de infección. Sí, porque justamente, ¿no? El animal que pues muerde, pues probablemente tenga bacterias en su boca, ¿no? Y esto pues va a generar una infección. Ya. Acá no va a haber reacción alérgica, pero sí va a haber un tratamiento. Y lo principal es que en las mordeduras de perro no se sutura. ¿Por qué? Porque son heridas contaminadas. Y nosotros en caso de suturar vamos a favorecer, ¿no? El crecimiento de las bacterias. Limpiamos y lavamos y aplicamos yodopovidona, que es un antiséptico. O sea, va a impedir, ¿no? que en caso de que esté infectada, contaminada, pues impedir que eso se prolifere más. Controlar la hemorragia y cubrir la herida con un vendaje si es posible. Luego, los ofidios, o la mordedura de ofidios o serpientes, más que todo van a afectar a los miembros superiores e inferiores, ¿ya? Y pues los síntomas de esta mordedura van a depender de la cantidad, la potencia y la naturaleza del veneno, y también de la especie de serpiente que nos haya mordido, ¿ya? Por ejemplo, de todas las serpientes hay un 5% de mortalidad, porque una serpiente va a ser más mortal mientras sea más grande, mientras sea más joven y pues también de repente en el lugar en donde nos ha mordido. Entonces, la mortalidad de la mordedura de una serpiente depende del tamaño, la edad y la localización de la mordedura. Por ejemplo, como acá, ¿no? La mordedura en cara y cuello va a generar asfixia. ¿Por qué? Porque justamente, ¿no? Vamos a ver que estas mordeduras se pueden hinchar, puede haber un edema y van a dificultar, en el caso del cuello, la respiración, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las reacciones alérgicas? Primero, vamos a ver dos puntitos en el sitio de la mordedura. Va a haber dolor e inflamación local, es decir, edema y gangrena, ¿no? Que puede haber una necrosis, ¿ya? Y pues ya el tejido estaría muerto. Ya, ahora, en síntomas generales vamos a tener debilidad, mareo, náuseas, vómitos, temblores musculares, parestesia, que es la sensación de hormigueo, y sueño. Y en síntomas graves vamos a encontrar, ¿no? La parálisis de los músculos del cuello, es decir, los músculos como el esternocleidomastoideo, como el esternoyoideo, no van a realizar su función, ¿no? Y pues ahí pues puede haber un paro respiratorio. También ver fatiga, disneas y sangrados. ¿Cuál es el tratamiento? Alejarse de la zona de riesgo, es decir, alejarse lo más posible del lugar donde la serpiente puede estar, claro, la serpiente puede estar. Desinfectar con yodopovidona, no chupar el veneno, por favor, chicos. Esto creo que hasta yo lo he visto en muchas películas, y no, lo que van a hacer si chupan el veneno es ustedes también envenenarse, ¿ya? Y no hacer incisiones. ¿Por qué? Porque como vamos a tener dos puntitos, ¿no? Uno puede pensar, ¿no? Ah, ya si lo corto puedo tratar de sacar el veneno. No, de hecho lo que vas a hacer es hacer que el veneno se adhiera más a tejidos más profundos del cuerpo, y eso va a ser peor, ¿no? Ya, entonces no hagan incisiones y por nada del mundo chupen el veneno, por favor. Ya, ya. Y por último, ay, espérense, ya, se me fue la respiración. Ya. Y por último, hemos estado hablando mucho de reacciones alérgicas, de reacciones de hipersensibilidad, ¿no? Y todo esto tiene que ver con las alergias, ¿ya? Las alergias son reacciones anormales del sistema inmunitario de una persona frente a una sustancia inofensiva para la mayoría de personas. Es decir, va a haber una reacción exagerada del sistema inmune de una persona frente a una sustancia que usualmente no hace daño. ¿Ya? ¿Cómo, por qué se puede dar justamente esta alergia? Por sustancias como, ay no, acá no está, ya, pero por sustancias como el polen, como los pelos de gato, como el polvo, etcétera, ¿ya? Y hay algunas personas, ¿no? Que van a ser pues más hipersensibles a otras, ¿ya? Entonces justamente es por eso que de repente tienen un amigo que, no sé, a la mínima que ya huele algo sucio, o le ponen un gato, ¿no? O un perro, ¿no? Ya está estornudando y tiene una rinitis, por ejemplo, alérgica. Es justamente porque su sistema inmune tiene una respuesta exagerada frente a algo que usualmente no causa una alergia, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los signos y síntomas de una alergia? De manera cutánea
vamos a ver eczema de contacto o puede ser una dermatitis atópica, ya también dermatitis atópica, urticaria, que sería la picazón, y edema angioneural. Luego, de manera pulmonar podemos observar asma, hipersecreción bronquial, neumopatía intersticial. La hipersecreción bronquial también podría ser una rinitis alérgica. Luego, de manera ocular podemos tener conjuntivitis o queratitis, es decir, nuestros ojos se van a ver muy rojos de tanto que nos pica. Luego, otorrinolaringológicos, que sería más que todo el oído, la laringe. No vamos a tener rinitis, sinusitis, epistaxis, anosmia, ¿no? Recordemos que la epistaxis es el sangrado por la nariz y la anosmia es cuando nosotros no podemos oler nada, ya no percibimos ningún olor. Allá. En la zona digestiva vamos a también poder encontrar vómitos, diarreas, dolor abdominal, y hematológicos vamos a poder encontrar anemia, trombopenia, leucopenia y eosinofilia, ¿ya? Trombopenia es la disminución de trombocitos, la leucopenia es la disminución de leucocitos y la eosinofilia es el aumento de eosinófilos en la sangre, ¿ya? Todos estos, no los trombocitos, los leucocitos, los eosinófilos, son partes del sistema inmune, ¿ya? Y justamente estos se van a ver muy comprometidos, ¿no? Porque habíamos visto, ¿no? Que justamente una alergia va a pasar en un sistema inmune que reacciona demasiado a algunas cosas que no debería reaccionar. Ya. Entonces, en el caso de hematológicos tenemos la eosinofilia. Es decir, en la sangre vamos a encontrar muchas células eosinófilas. Ya, entonces, más que todo, ¿por qué se va a producir esto? ¿O por qué se va a producir más que todo la alergia? Esto está muy relacionado con lo que es la hipersensibilidad de tipo 1. Nosotros o ustedes más adelante van a llevar en inmunología lo que es la hipersensibilidad del organismo, que justamente habíamos dicho, ¿no? Como dice su nombre, hipersensibilidad es una sensibilidad exagerada de nuestro sistema inmune, que nuestro sistema inmune es nuestro sistema propio de nosotros, ¿no? Que se va a encargar de defendernos ante antígenos, ¿no? Antígenos son sustancias de afuera que tienen que pueden tener algún efecto dentro de nosotros. Ya, entonces, bueno, dejando ese concepto de lado, esta eosinofilia o esta alergia, más que todo la alergia, va a deberse por la hipersensibilidad tipo 1. Ya vamos a tener 4 tipos de hipersensibilidades, ya, pero la más importante y la que nos va a servir y vamos a necesitar saber acá es la hipersensibilidad de tipo 1, ¿ya? Esta hipersensibilidad tipo 1 va a estar mediada, ¿no? Por los mastocitos. Los mastocitos son macrófagos modificados que van a producir justamente histamina. Ya. Esta histamina es una sustancia que produce la dilatación de los vasos sanguíneos y justamente, ¿no? Esta vasodilatación va a generar, ¿no? Que nosotros podamos tener un eritema, es decir, tengamos un color más rojo de la piel, tengamos edema, inclusive poder llegar a un shock anafiláctico. Y los eosinófilos justamente van a producir inmunoglobulina E, que es una proteína de memoria inmunológica. Ahora, siendo un poquito más específicos, la hipersensibilidad tipo 1 es también llamada alergia inmediata, ¿ya? Ya. Como lo habíamos dicho, es una reacción exagerada del sistema inmunológico a sustancias que normalmente no son dañinas, ¿ya? Estas sustancias que normalmente no son dañinas son llamadas alérgenos, ¿ya? Entonces, primero, cuando una persona es susceptible, o sea, una persona que de por sí su sistema inmune es muy sensible, se expone, ¿no? Por primera vez a un alérgeno, puede ser polen, ácaros de polvo, alimentos como el maní, se expone a ese tipo de sustancias, ¿no? Su sistema inmunológico va a reconocer estas sustancias como una amenaza. Entonces, ¿qué va a hacer este sistema inmunológico cuando lo reconoce como una amenaza? Va a producir anticuerpos específicos llamados inmunoglobulinas E en respuesta al alérgeno. Y justamente, ¿no? Estas inmunoglobulinas E van a ser producidas por los eosinófilos. Por eso que en una reacción alérgica vamos a ver que hay eosinofilia, hay aumento de eosinófilos porque va a haber mucha inmunoglobulina E. ¿Ya? Entonces, después, ¿no?
¿cuál sería como que el tercer paso? Esta inmunoglobulina E se va a unir a la superficie de ciertas, células del sistema inmune. Así, mire. Supongamos que no es antígeno, es inmunoglobulina E. ¿Ya? Entonces ya, todas las células van a tener como su receptor, como que es como que una cesta, ¿no? Donde tienes que, ahí como que se adhieren, puede ser los antígenos o en este caso las inmunoglobulinas E. ¿Ya? Entonces, no, estas inmunoglobulinas E se van a adherir a los receptores de los mastocitos, pues que se encuentran en diferentes partes de nuestro cuerpo, ¿no? Como serían los pulmones, el tracto gastrointestinal o la piel, ¿no? Justamente por eso causa esto. Ya, y cuando pues eso sería, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera vez que nosotros nos exponemos a un alérgeno, vamos a producir lo que es la inmunoglobulina E. E igual nos va a dar un eritema o una reacción local. Sin embargo, cuando nos volvemos a, a tener contacto, ¿no? con este alérgeno, como que nuestro cuerpo ya va a estar preparado y ya va a tener estas inmunoglobulinas C. Entonces, por ejemplo, la segunda vez que nosotros estamos en contacto con estos alérgenos, ya las inmunoglobulinas C van a estar dentro del cuerpo del mastocito, ¿ya? Que sería la célula, ¿no? Entonces, ahora sí, este antígeno que sería por segunda vez ya se va a unir, ¿no? A todo lo que es la inmunoglobulina E y el mastocito, y justamente, ¿no? Esta unión va a generar que se bote, por así decirlo, que se secrete histamina, ¿no? Y justamente habíamos dicho, ¿no? Que la histamina es una sustancia que produce la dilatación de los vasos sanguíneos, ¿no? Y causan inflamación y síntomas alérgicos. Ya, eso chicos. Ya, y luego los tipos de alergia o reacción alérgica. Vamos a tener a la reacción alérgica leve, a la grave y a la reacción anafiláctica. La alérgica leve es la más frecuente, afecta la piel y produce urticaria. Vamos a encontrar eritema, que es rojez de la piel, edema, picazón, inflamación de ojos, labios y dedos. En la reacción alérgica grave, pues estas son las menos frecuentes, pero son más mortales. Y pues puede haber complicaciones cardiorrespiratorias como muerte por shock anafiláctico u obstrucción de vías respiratorias. Y la reacción anafiláctica, ¿no? Es un tipo de reacción alérgica grave, pero con manifestaciones sistémicas, ¿ya? Habíamos dicho que las manifestaciones sistémicas es cuando este, las, la reacción de inflamación no solamente se queda en una parte del cuerpo, sino en varias partes del cuerpo. Aquí vamos a tener hipotensión arterial, edema facial, broncoespasmos, edema laringio, disnea y malestar general. Y lo más importante de la reacción anafiláctica es que vamos a encontrar lo que es el edema de Quincke o angioedema, ya que esto es como un signo muy característico de la reacción anafiláctica. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues administrar adrenalina. Ya. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí, chicos? Ya. Ok, entonces vamos con las preguntas. Si el paciente acudiera con shock anafiláctico, el tratamiento más correcto para esto sería adrenalina y cuidarlo en casa hasta que mejore. Está mediada por alérgeno, separarlo de las abejas es suficiente, la atropina, adrenalina y referencia al hospital más cercano o extraer el aguijón de las abejas. Ahí está la respuesta, chicos. La D. ¿La qué? Perdón. La D. Ujú, justamente la D, ¿ya? Cuidado se confundan con la A porque más que todo bueno, es la adrenalina de por sí, pero cuando estamos en un shock anafiláctico es un estado severo que compromete la vida del paciente, entonces no podemos cuidarlo solamente en una vivienda, ¿no? Debemos referirlo a un hospital. Espérense, quiero saber cuál seguía. No sé cuál seguía. Bueno, no importa. Ya, la reacción de hipersensibilidad que presentaría el paciente. Bueno, la hipersensibilidad que estamos viendo más que todo hasta ahora, ¿qué podría ser, no? Tipo 1 asociada a histamina IgE,
no existe reacción de hipersensibilidad, reacción de hipersensibilidad tipo 2, tipo 1 por inmunocomplejos o tipo 1 mediada por anticuerpos. Ahí está la respuesta, chicos. La A. Sí, no, justamente justo habíamos hablado de la histamina y de la inmunoglobulina E, ¿no? No habíamos hablado de la hipersensibilidad tipo 2 y que lo pueden descartar, inmunocomplejos tampoco y anticuerpos tampoco, ¿no? Ya, a ver, sobre las picaduras o mordeduras es correcto. Los efectos locales de una picadura de avispa son menos severos que los de una abeja y al igual que aquellas pierden el aguijón en la primera picadura. Lactrodectus mactans tiene un veneno citotóxico y neurotóxico y es conocida como la araña de casa. La inflamación y el edema en las mordeduras de cara no repercuten en nada a los pacientes que sufren mordeduras en serpientes. Sobre los escorpiones, la mayoría de especies no revierten el peligro, son en su mayoría dolorosas. Y Hola Loxoceles laeta tiene un veneno citotóxico y neurotóxico y es conocida como la araña de casa. Ahí está la respuesta, chicos. Ahí. Justamente la E, ¿no? Habíamos dicho que el Exoceles laeta, ¿no? También es conocido como la araña de casa, o la araña del rincón, o la araña de la esquina, ¿no? Justamente va a tener el alfa, no me acuerdo, ya, el alfa latrotoxina, ¿ya? Y justamente esto va a tener un efecto más que todo neurotóxico, ¿no? El Lactrodectus mactans es la viuda negra, y no, pues no tiene un veneno citotóxico ni neurotóxico, ¿ya? Y por último, en las reacciones alérgicas es correcto decir, están en relación con la producción de prostaglandinas, la reacción anafiláctica no tiene que ver con los shocks anafilácticos, son temas distintos. La memoria inmunológica es dada por la inmunoglobulina A. Estas reacciones alérgicas van a estar mediadas por mastocitos, que son células productoras de histamina o se producen desde el primer estímulo. Ahí está la respuesta, chicos. No, aquí, ya. Bueno, sería la letra D. Justamente las reacciones alérgicas van a estar mediadas por los mastocitos. Ay, espérense. No, ay. Habíamos dicho, ¿no? Que los mastocitos, cuando van a unirse o el antígeno se une a los mastocitos, estos pues van a secretar a las histaminas, ¿no? Entonces, estas histaminas van a producir lo que es inflamación, hinchazón, eritema, prurito, etcétera. ¿Ya qué más nos dicen? Las prostaglandinas son un tipo de sustancia, pero pues no también parte del sistema inmune, pero más que todo lo vemos en la fiebre. La reacción anafiláctica y el shock anafiláctico son temas iguales. La memoria inmunológica está dada por la inmunoglobulina A, mentira, está dada por la E. Luego, las reacciones alérgicas van a estar mediadas por los mastocitos, ya que estas producen la histamina. Eso sí es verdad. Y pues las reacciones alérgicas se producen desde el primer estímulo, ¿no? Justamente habíamos dicho, ¿no? Que al primer estímulo nosotros vamos a crear lo que es nuestra inmunoglobulina E, pero igual vamos a tener como una reacción local, ¿no? Vamos a tener eritema, prurito, inclusive un poquito de edema. Pero ya cuando tenemos un contacto nuevamente con este alérgeno, recién vamos a tener lo que es las reacciones las reacciones alérgicas o de hipersensibilidad, ¿ya? Nunca es la primera vez, sino que la primera vez que estamos en contacto con estos alérgenos vamos a crear nuestras inmunoglobulinas C y después de pues la primera vez, ya la segunda vez que nosotros estamos en contacto con este alérgeno, recién, ¿no? Recién vamos a a producir lo que es la histamina y vamos a poder tener cualquiera de estos síntomas, ¿no? Rinitis alérgica, conjuntivitis alérgica, sarpullidos, ronchas, etc. Ya, chicos.
hasta eso sería todo. Pero no sé por qué no me deja. Ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta o duda? A ver, chicos, les voy a pasar el post-test. Entonces. Ay. Mm, ¿Ya les llegó? ¿Me pueden confirmar por fin? Creo que sí. Sí, ya llegó. Ya. Ya bueno, chicos. Voy a dejar de grabar entonces. Ay. Ya, chicos, me